Buenas tardes a todos y bienvenidos a las charlas del CITEC. Mi nombre es Daniel y soy asesor del programa de refuerzo de la competencia matemática. Nuestro invitado de hoy es José Antonio Fernández Bravo, un destacado docente, escritor, investigador, así como director de la Cátedra de Especialización Educativa y Aprendizaje de la Matemática en la Universidad Camilo José Cela. Durante la tarde del 3 de diciembre, José Antonio ha impartido en el CITEC el taller titulado Juegos para atreverse con la resolución de problemas matemáticos. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Bien, Genial. muy bien. Para empezar, en el título del taller aparecen dos conceptos clave, que son el juego y la resolución de problemas. Me gustaría hablar del primero. ¿A qué te refieres cuando hablas de juego en el aula de matemáticas y qué ventajas tiene utilizarlo como vehículo de aprendizaje frente a otros métodos más tradicionales? Bueno, vamos a ver. Juego es una expresión que se entiende siempre después de una idea. Primero, cualquier situación que cree campos con posibilidades de acción y nos pueda ilusionar es un juego. Entonces algunos creen que es que hay que traer la oca o el parchís para hacer problemas matemáticos, que se puede, no hay ningún problema con esto. Es la confusión que puede haber en desprestigiar, por así decir, al que utiliza el juego en el aula de matemáticas. ¿Por qué? Pues porque no todos interpretamos lo mismo por jugar. Juega el científico en el laboratorio, juega el matemático en el modelo de neuronas que está creando, jugó Turing para sacar su máquina, jugó Tesla tocando cables. Entonces, ¿qué es jugar? Jugar es crear campos con posibilidades de acción que nos permitan ilusionarnos. Y cuando tú eres capaz de eso, lo que estás creando es un juego. Estás diciéndole al otro, cuento contigo, y además lo podéis hacer juntos. Esto es, ¿no? Un poco. Y luego resolución de problemas es a lo que diriges el procedimiento. Digamos que el juego es el procedimiento, la resolución de problemas es el objetivo. ¿Cuál es la finalidad? Desarrollar a la persona. Sí. Claro. Cuando has hablado de resolución de problemas, lo primero que nos viene a la mente es la noción de problema matemático. ¿Qué es realmente un problema matemático y cómo podemos plantearlo en el aula para que su resolución sea una experiencia pues, creativa y significativa? Bueno, vamos a ver. Primero, son dos preguntas Sí. en una. Pero esto es muy bueno, porque luego dice, te hemos hecho solo tres preguntas. Digo, no, han sido dobles. No, esto es muy bueno, porque preguntan muy bien. La primera es, ¿qué entiendo yo por problema matemático? Porque ¿qué es un problema matemático? Pues vete tú a saber, hay que ser un poco humilde, ¿no? Vamos a ver, para que haya problema deben cumplirse dos condiciones. Que sepamos lo que hay que hacer, pero que no sepamos cómo hacerlo. Es decir, ahora mismo tenemos un problema con la basura espacial. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hay que hacer. Eliminar la basura espacial, porque vamos a tener un problemita dentro de poco. Pero no sabemos cómo hacerlo. Cuando no sabemos cómo hacerlo, nos encontramos ante un problema. Si ese problema, el cómo lo atiende la filosofía, se dice que el problema es filosófico. Si el cómo lo atiende la antropología, se dice que el problema es antropológico. Y si el cómo lo atiende la matemática, se dice que el problema es matemático. Es decir, cuando sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo, y ese cómo lo atiende la matemática. Pero el concepto de problema es el mismo para siempre y para todo área o materia del saber. Lo que cambia es quién atiende al cómo. Por eso hay problemas interdisciplinares y por eso son muchas ciencias las que a veces se juntan para resolver un problema. Ahora mismo está la filosofía, la astrofísica, la matemática metidos en el espacio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí desde CITEC, cuando has hablado de la interdisciplinaridad, estamos muy dedicados a hacer proyectos STEM. De hecho, tenemos, que has hablado del espacio, no habla del futuro, donde tratamos esos temas.
Me gustaría también preguntarte sobre cómo llevar al aula estos problemas, porque a los docentes siempre nos pasa que cuando un alumno se pone a hacer un problema, lucha más contra el miedo a equivocarse que contra la dificultad matemática real del problema. ¿Nos podrías decir qué cosas podríamos hacer para que nuestros alumnos pierdan ese miedo, ganen, digamos, autonomía y fortalezcan su competencia matemática? Bueno, son muchas, son muchísimas, y esto es como, yo qué sé, si a un médico le dijeran: "Oiga, ¿me puede usted decir qué cosas debo hacer para cuidar mi salud?". Y él te dice: "Venga, ¿por dónde empiezo? Por, lo neuro, o por el neuro, por la circulación de la sangre, por el". Lo que sí es cierto es que yo diría a veces somos muy ambiciosos. Queremos comprar 3 cosas cuando solo podemos comprar una. No compramos ninguna y nos quedamos sin nada, ¿no? Tenemos que ir ganando pasos. Entonces dicen: "Ah, mire, ¿qué podemos hacer?". Pues han gastado mucho tiempo en comprender el problema. Hemos intentado hacer guiñol, hemos intentado hacer cuentos, hemos intentado estimular con talleres para que comprenda el problema, porque Paul ya lo decía, porque el otro ya lo decía. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer no es comprender el problema. Yo creo que la primera fase no es comprender el problema. Lo que tiene que hacer un maestro, una maestra, un profesor o profesora cuando entra en una clase para enseñar a resolver problemas es trabajar en que quieran resolverlo. Entonces, la primera fase no es comprender el problema. La primera fase es querer resolverlo. La pregunta es, ¿qué hace usted para ello? A lo mejor hace usted muchas cosas para que lo comprendan, para que verifiquen, para que planifiquen, para que hagan estrategias, para que sigan no sé qué, para ver si es de combinación o es de tal, para ver si leen la pregunta, para ver si hacen un dibujo. Nada de eso, ¿vale? Si no quieren resolverlo. La primera fase para resolverlo es querer resolverlo. Y yo les diría, ¿no? A esa pregunta, esta oportunidad que me has dado, Daniel, es, vale, vamos a quedarnos en eso. Lo primero que voy a hacer es preguntarme qué hacer para que quieran hacer. Para que quieran hacer el problema. Mira, hay una cosa que a los profesores, sobre todo a mí cuando das clase, que me resulta muy complicado pensar en esto, porque a mí me cuesta mucho salir de mi cabeza para ponerme en lugar de los niños a la hora de plantear problemas o diseñar actividades. Y en muchas entrevistas, y lo has dicho también en el taller, dices una frase que me ha hecho reflexionar muchísimo, que es la siguiente: hay que enseñar desde el cerebro que aprende. ¿Cómo o cuál sería el primer paso para conseguirlo? ¿Qué consejo nos darías? Bueno, enseñar desde el cerebro del que aprende simplemente es contar con el que aprende, ¿no? O sea, partir de sus necesidades. ¿Qué necesita? Evidentemente, si no distingue la estructura configurativa de un problema, ¿qué sentido tiene que yo haga problemas? Vamos a jugar a distinguir un enunciado de una pregunta, de un proceso, de una respuesta. Quiere decir que yo tengo que ver qué necesita él, no, o él o ella, no qué deseo yo. Enseñar desde el cerebro que aprende implica escuchar, implica creer en el que aprende, implica dejar de oírte a ti, implica que seamos capaces de sentir lo que piensa. Y enseñar desde lo que aprende es darles lo que ellos necesitan. Es decir, los resultados del aprendizaje es aquello que ha mejorado su vida, no la mía. La mía es otro, es mi aprendizaje. Pero yo ahora lo que me hace grande es, entonces, enseñar el cerebro que aprende es partir de ellos, contar con ellos. Esto es simplemente, ¿no? Como has dicho durante el taller, escucharles, que es lo Sí, más sí, importante. escuchar es fundamental porque es, digamos, el procedimiento que tenemos para llegar a eso, para llegar a ese objetivo. Enseñar desde el cerebro que aprende, hay que escuchar. Y para terminar la entrevista, me gustaría hablar un poco de neurociencia. ¿Qué aspectos o resultados de esta disciplina nos podrían ayudar a los profesores para lograr un aprendizaje más comprensivo y significativo en matemáticas? Bueno, todo. Yo diría todo. Diría que os bebáis
todo lo que haya sobre neurociencia de verdad, porque hay mucha divulgación que es mentira y hay muchas revistas que dicen cosas que no son verdad. Bueno, vamos a ver, yo diría que como yo entiendo la bondad de, digamos, de los avances que nos puede ofrecer la neurociencia es porque la neurociencia lo que estudia es cómo se aprende. O sea, no te está diciendo, ay, es que yo sé mucho porque las sinapsis neuronales ahora tienen una conexión con las dendritas. Digo, no, mire usted, no se trata de eso. Se trata de que usted sepa traducir y extraer lo que la neurociencia está investigando y los resultados a los que está llegando, porque la neurociencia nos dice cómo aprendemos. Es grandioso. Entonces, si nos dice cómo aprendemos, es maravilloso, porque la pregunta fundamental es cómo se aprende, para saber cómo se enseña. Una vez que sepamos cómo se aprende, vamos a saber cómo se enseña. Porque no tiene ningún sentido preguntarse qué hay que enseñar o cómo se enseña si no se sabe cómo se aprende. Esta es la bondad grande, ¿no?, en el titular que puede tener esos avances neurocientíficos. Y luego atender verdaderamente a que eso se une a enseñar desde el cerebro que aprende. Es decir, uno de los más grandes neurocientíficos, Dian, neurocientífico francés, dice, oiga, cuidado, la escuela, el niño nace con un sentido numérico que la escuela se encarga de obstaculizar y de entorpecer. Y lo dice uno de los más grandes neurocientíficos. ¿Y por qué dice eso? Pues porque dice, oiga, es que la escuela enseña de forma distinta a cómo se aprende. Entonces, cuando a usted le preguntan 200 más 100, dice 300, pero nadie empieza a sumar por la derecha. Entonces, nacemos con un sentido numérico que la escuela se encarga de obstaculizar. Fíjate si es importante los avances neurocientíficos, que habrá que decir, ostras, ¿qué hacemos en la enseñanza que no favorece al aprendizaje? ¿Y eso cómo lo sabemos? Cuando sabemos cómo se aprende. Entonces, la enseñanza se subordina al aprendizaje. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por compartir este tiempo con nosotros y enseñarnos a cómo aprender a través de los juegos. También quiero dar las gracias a todos los asistentes al taller y al equipo técnico del CITEC por hacer posible esta entrevista. Y antes de despedirnos, os recuerdo que los días 27 y 28 de enero tendremos el taller Matemáticas para Pensar, aprender a través de la resolución de problemas, impartido por el profesor Pablo Beltrán Pellicer. Y de nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.